Para la noche de hoy tenemos un paquete de preguntas al cual más de interesantes. Entonces, sin rodeos ni preámbulos, vamos a escucharlas y contestarlas. Buenas noches, hermano Alfredo. Marta Almanza, desde Popayán, Colombia. Si biológicamente la simiente es la semilla contenida en el fruto y la semilla es el resultado de la unión del gameto femenino, óvulo, con el gameto masculino, espermatozoide, o dicho de otra manera, de la fertilización del óvulo por el espermatozoide, por lo tanto, desde lo biológico no hay simiente masculina ni femenina. La simiente es el resultado, lo que se denomina semilla. Mi pregunta es, ¿por qué cuando espiritualmente se habla de la simiente se hace énfasis a la parte que aporta el varón, siendo que biológicamente con el solo aporte del varón no hay simiente? Es toda una mezcla de emociones y sensaciones el poder contestar a mi querida doctora Marta Almanza, amiga de casi 3 décadas de existencia en este plano físico, hasta donde nos acordamos. Muy bien, es un reto, una oportunidad y un gusto poder cavilar sobre una de tus reflexiones. Para los que no saben, pues la doctora Marta es una bióloga reconocida internacionalmente, con un doctorado en biología, muchos años en docencia universitaria, investigación científica. Entonces, que ella esté preguntando algo de su temática es maravilloso y es una tremenda oportunidad para mí y para todos los que están escuchando, porque decía mi abuelita que entre más casta tenga el toro, la corrida será sensacional. Y entonces, pues aquí tenemos una pregunta de muchos quilates y bueno, aquí vamos. Empezamos por afirmar que estamos absolutamente de acuerdo desde el punto de vista de la ciencia, específicamente de la biología, que la simiente es la semilla que está contenida dentro del fruto. Es la expresión de esa palabra que aparece en Génesis 1, en el comienzo de todas las cosas, cuando dice Dios que produzca la tierra árbol de fruto, que dé fruto, que su semilla esté en él. O árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Entonces, ese es más completo todavía, Génesis 1:12. Árbol que da fruto, cuya semilla, o sea, simiente, está en él según su género. Desde ese punto de vista científico, hasta ahí estamos absolutamente de acuerdo, mas donde se presenta el espacio para que se pueda generar el cuestionamiento o la pregunta, es que la cosa, la temática, trasciende lo meramente físico, porque ahí está ese Mahanaim, esa unión de los dos campamentos. En el principio creó Dios los cielos, Shemaim, lo espiritual, y la tierra, lo terrenal, Eretz. Entonces, sí, hay una ley de correspondencia. Las cosas invisibles del plano superior se hacen visibles en el plano inferior.
pero no es una absoluta identidad, no es al 100%. Ejemplo, cualquiera de las parábolas que explicó, enseñó o predicó el Señor Jesucristo son ilustrativas, son revelacionales, pero no tienen una correspondencia al 100%, tienen unos límites. Hasta el límite, hasta ahí es la parábola. De ahí para allá ya no va más. Ejemplo, el reino de los cielos es semejante a una gran red de pesca. Entonces alguien dirá, ¿se puede podrir el reino de los cielos? ¿Hay que remendar el reino de los cielos? ¿Lo pueden fabricar los tejedores, el reino de los cielos? ¿O lo venden en los almacenes, el reino de los cielos? No, no, no y no. Cuando está usado, huele a salobre, no, no, ahí ya te saliste de la parábola. Es la parte ilustrativa de que por hermosa que sea la red, puede recibir cosas que no sean tan hermosas. Y habla de los distintos peces que pueden caer en la red, etc. Hasta ahí es la parábola. Lo que excede la parábola ya no es la parábola. Entonces hay unos esquemas, hay unas maquetas. Entonces tú compras un apartamento y te dan unos planos y una maqueta, por ejemplo. Diciendo, mira, este es su apartamento. Dice, pero no quepo ahí, porque pues ahí cabe una mano tuya o un pie o, bueno, la cabeza. Y ese es todo el apartamento o toda la casa. Pero es que es una maqueta hecha a escala, es una imagen, una figura, una representación, pero no es la verdad absoluta ni la revelación completa, sino es una figura. Esa es la primera parte. Segunda parte que podemos considerar es que hay distintas áreas, distintas disciplinas de la ciencia, del conocimiento, donde vamos a poder aplicar la figura de la simiente. Vamos a irnos a un extremo lejano, por ejemplo, en la construcción. Simiente en el latín, de donde fue traducida la Biblia, la Vulgata latina, dice cementis, de donde viene cemento. Y se construye con cemento el cimiento o la cimentación, donde se está trabajando eso que es fundamento. ¿Ves? Entonces, en el caso de la construcción, la simiente tiene una aplicación que nos lleva a otro lado. Eso es a manera de ejemplo. Es metafórico. En el hebreo, la palabra es zera, zera. En griego hay dos palabras, una más o menos nos ilustra, sporos, de donde viene la palabra que conocemos como las esporas, sporos, pero hay otra que sí definitivamente nos lleva directamente a por qué, que es tu pregunta. Hay un énfasis en que simiente se le aplique a varón, y es que en griego la palabra simiente es sperma, sperma. Entonces ya nos lleva a simiente, sementera, sementera ya en la agricultura, semen, sementera, semen, sperma. Entonces ya estamos en el terreno del varón obligatoriamente. Cuando Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tu simiente, bueno, entre tú y la mujer, pues está poniendo el conflicto entre las dos.
y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, entre las dos simientes. ¿Qué viene siendo la simiente de la mujer? El fruto. En el fruto está la semilla. Es el resultado de la unión de los dos gametos. Hay simiente de la mujer, entre tanto que la mujer se ha unido a su esposo y tiene el fruto. Después, entonces, el apóstol Pablo nos va a enseñar o a explicar Gálatas capítulo 3, versículo 16, que a Abraham fueron hechas las promesas, dice textualmente el 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la simiente de la mujer se manifiesta en Cristo, es el resultado de la unión de la mujer con su cabeza, con su esposo, en el plano espiritual, pues con Dios, en el plano natural, con su marido, en este caso Adán. Muy bien. ¿Cómo es que pasa de Adán a Cristo? Pues Adán, Set, Enos, Cainán, entonces Mahalaleel, viene todo en la genealogía. La genealogía es la equivalente a la simiente, es la descendencia. Vámonos otra vez al terreno de la biología. Un árbol de naranja nos produce naranjas que tienen semillas de naranja en cada naranja. Esas semillas son la simiente, la sembramos y nos produce otro árbol con el mismo potencial, pero es diferente. Es otro árbol, es de naranjo, pero es diferente. Su tronco es diferente, sus ramas son diferentes, pero de la misma especie. Lo mismo, un hombre es diferente de otro hombre, pero sigue siendo un hombre, con capacidad de volverse a de volverse a reproducir vez tras vez tras vez en la genealogía. Entonces, así va viniendo. Decíamos que Sed, entonces Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, y sigue la línea. Hasta que aparece un árbol que se llama o se denomina Cristo. Muy bien. Entonces, es absolutamente claro, no hay simiente masculina ni simiente femenina biológicamente hablando. Pero cuando nos metemos en el terreno de la explicación de la espiritualidad, de la revelación, entonces hay unos límites. Dios puso límite para la habitación de los hombres, hay unas fronteras, lo mismo para el mar. Cada parábola, cada figura tiene un límite. Entonces nosotros tenemos que hacer, como dice el apóstol Pablo ahí en la 1 Corintios, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, la palabra esperma nos designa una causa, un origen, un germen que hay en todas las cosas. Entonces, claro, la biología nos da unas luces, cada ciencia nos aporta en un momento dado, pero hasta cierto punto. ¿Sí? De ahí para adelante tenemos que ver por qué se nos flecta. Tienes toda la razón, vamos a encontrar
la figura de, como le dice el padre de familia o la madre de familia a su hijo o a su hija cuando preguntan sobre cómo vienen los niños al mundo. Entonces, hijito, papá pone una semillita en el vientre de mamá. Mamá es como la tierra, el papá es como el sembrador y la semillita germina en la tierra y naciste tú. Entonces, por eso el énfasis está por la conexión que hay con la palabra griega sperma, que hace referencia y relación directa al gameto masculino. Entonces, espero haberte podido aportar y lo mismo a todos los compañeros. Buenas tardes, soy Ángela Orjuela de Bogotá, Colombia. Mi pregunta es, ¿cómo accedo al Padre? Punto. Siendo que Él es el triple testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi punto de referencia es el Salmo 73:28 exacto. Gracias, hermano Alfredo, buen día. Angelita, mi querida amiga también de tantos y tantos años, de toda una vida, mucho gusto escucharte y con mucho gusto también te contestaré. El salmo que nos estás compartiendo, el 73:28, dice una línea antes: tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Entonces, bueno, todo lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, todo lo que conocemos nosotros como el libro de la ley, pues es maravilloso, porque como dice el apóstol Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo esa ley. Y dice más, dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, o sea, hasta que viniese Cristo, para eso sirve. Pero bueno, de todas maneras nosotros estudiamos, esto es un salmo que no es de David, es de Asaf, el músico de la corte de David, hombre espiritual, etcétera. Pero por supuesto, todo esto es escrito en el tiempo de la ley. No ha sido derramado el Espíritu que está prometido para los postreros días. Entonces, no ha venido Cristo. Entonces, no, el Mesías de Israel no aparece todavía. Entonces, por esa causa, nos vamos con estas palabras en las cuales, pues, tenemos dos opciones. O Dios habita en una luz inaccesible, o sea, nadie tiene acceso. Y también dice, a Dios no lo ha visto nadie jamás. O el otro extremo, en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, estamos en Él. Tanto lo uno como lo otro son dos cosas ciertas. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Nadie viene. Él no dijo nadie va al Padre, sino nadie viene, dando a entender lo que ya había dicho antes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo acceder al Padre? Pues a través del Hijo. Ahí te la estoy poniendo sencilla y a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso a toda la revelación, incluida esa que tú mencionas como el triple testimonio. Bastante polémico, por cierto, lo que planteas, pero esa no era tu pregunta, entonces la dejamos en remojo para otra ocasión. Y bueno, gracias por preguntar y participar. Mi nombre es Marta Isabel Pozo.
Vivo en la ciudad de Madrid, país España. La pregunta sería, cuando los hijos actúan de manera contraria a como fueron educados y nos causan angustia, ¿esto puede ser por un castigo divino de pecados pasados o por algún mensaje que Dios quiere enviarnos sobre algo a caminar? Gracias. Hola Marta Isabel, muy buena tu pregunta, sobre todo para todos aquellos que somos padres. Cuando nuestros hijos actúan en algún momento de manera contraria a como fueron formados, lógicamente generará en todos los padres una situación de angustia, desasosiego, por cuanto para eso no se le preparó. Esa no es la manera de responder. Entonces tú te preguntas si será un castigo divino que un padre tenga que atravesar eso o una enseñanza. Mira, te voy a remitir y a todos mis amigos oyentes en este momento a texto Ezequiel capítulo 18, todo el capítulo. No lo vamos a leer porque son 30 y algo de versículos, pero ahí está la respuesta, no se necesita interpretación. Voy a leer rápidamente algunos de los 30 y pico, voy a leer 4 o 5 versículos. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, una transgresión, maldición generacional. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces viene una y otra vez, y si el padre peca, ¿qué le pasa al hijo? Nada. Y si el hijo peca, ¿qué le pasa al padre? Nada, nada, nada. Es una responsabilidad individual, particular de cada quien. Si el impío comete errores pero se aparta, vivirá. Si el justo, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, perecerá. Yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Entonces, ahí tienes la respuesta. Léelo despacio, son 31 versículos. Un abrazo. Mi nombre es Elizabeth Pozo, vivo en la ciudad de Madrid, país España. Mi pregunta es, ¿por qué se repiten tantas situaciones de nuestros ancestros en nuestras vidas? Así nosotros no las busquemos ni las queramos. ¿Cómo se puede romper una carga generacional? Gracias. Hola Elizabeth, veo entonces que tienes una hermana que se llama Marta Isabel y que las dos viven en España, en Madrid. Excelente. Si son familia de unos amigos que tengo en la ciudad de Palmira, me da mucho gusto de poderme dirigir a ustedes. Y si no, también me da gusto. Y bueno, ya seremos más cercanos y más amigos cada vez. Tu pregunta, muy interesante. ¿Por qué se suceden estas cosas? ¿Y cómo podemos romper esa situación? Se suceden porque, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 48, te va a explicar sobre el hombre terrenal y sobre el hombre celestial. Entonces nosotros en condición terrenal tenemos esa característica del hombre terrenal que no percibe las cosas que son del espíritu. Es el hombre natural.
no las puede entender, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Por eso es necesario nacer de nuevo. Entonces el hombre está atado a una condición terrenal, animal. La maravillosa noticia y una palabra profética para ti y para todos los que están conectados a esta hora y los que no, para que les cuenten a todos. Isaías capítulo 10, versículo 27, solamente menciono un pedacito. La unción, el Espíritu en ti pudrirá el yugo. El yugo se va a podrir a causa de la unción. ¿Cuál yugo? El yugo es esa pieza de madera que une a los bueyes en una junta, en una yunta. Van enyuntados, van enyugados. Entonces, tú y yo y cualquier ser humano que nace en condición terrenal está unido y va a decir en un momento dado, como el apóstol Pablo: miserable de mí, el mal que no quiero, eso hago, porque quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. ¿Por qué? Porque está unido a un yugo. El buey fuerte de la naturaleza terrenal te arrastra. Tú tienes un bueyecito incipiente que se está desarrollando, que es el espiritual, y debes fortalecerlo para que tenga la robustez necesaria para que no se deje arrastrar. Pero todavía está junto, es un buey junto al otro, pero la unción va a podrir el yugo, lo va a romper, lo va a quebrar. Y entonces el buey, que eres tú, estará libre. Conocerás la verdad te hará libre. La unción en ti romperá el yugo. Entonces, y ponle atención también a la pregunta que le contesté a tu hermana sobre la genealogía y la responsabilidad de padres, hijos y cadenas generacionales. Muy bien, entonces un gusto estar en contacto también con Madrid, España, y con todos ustedes. En esta noche cerramos por ahora. Un abrazo inmenso y nos vemos temprano mañana en el devocional. Feliz noche.